A continuación, Compañía de Profetas. Hola, bendiciones a todos nuestros amigos que nos acompañan martes a martes a estas enseñanzas proféticas que estamos impartiendo acá en Dimensión 7. Realmente ha sido de mucha bendición para nosotros como un equipo ministerial poder atender a cada una de esas personas que han venido con sus dudas, con sus sugerencias, con peticiones de oración. Hay tanta petición de oración que nos mantiene a nosotros intercediendo todo el tiempo. No dejes de mandar tus peticiones de oración, no dejes de escribirnos, porque para nosotros es un gusto el servirle al Señor en esto. El tema que vamos a compartir en esta enseñanza, en esta escuela de hoy, es un tema muy importante, es un tema profético importante y es acerca de los 3 planos de la palabra profética. Nosotros sabemos que hay diferentes escenarios o diferentes manifestaciones de la palabra profética y hay 3 planos específicos donde la palabra profética se mueve. Quisiera que fuéramos a Apocalipsis 19:10 y ahí vamos a empezar en el nombre de Jesús hoy. Dice Apocalipsis 19:10, estoy en la versión Las Américas. Entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, qué importante es saber que el vehículo que nos hace llevar y subir a las dimensiones proféticas es la adoración. Ese es el vehículo clave, la alabanza y la adoración, que realmente en sí es adoración todo el tiempo, aunque sean de júbilo, pero es adoración. ¿Y cómo es de importante para un profeta? Ya sea en el nivel de unción profética, en el nivel de don profético o en el nivel de ministerio profético primario. Es tan importante la vida devocional y nuestra vida de adoración que llevemos en lo particular y también congregacional, ya que la alabanza es un receptor tan fuerte que tenemos y un vehículo que nos sube a las dimensiones. Cuando nosotros vemos en Segunda de Reyes 3:15, también quiero que me acompañen a ver acá qué fue lo que sucedió en Segunda de Reyes. Dice, mas traedme ahora un tañedor. Y sucedió que mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Entonces vemos qué importante es la adoración, la alabanza, el que nosotros amemos adorar al Señor, cantar sus cantos, adorarle, tener un tañedor por dentro que es el Espíritu Santo que a nosotros hace que venga la mano de Dios y se ponga sobre nosotros y haga lo que quiera con nosotros. Entonces, viendo estas escrituras, vemos acá, por ejemplo, en lo que acabamos de leer, que Eliseo sabía ese secreto, sabía cómo atraer la presencia de Dios. La adoración es la clave para quitarnos las cargas y poder empezar con un fluir profético, para que tengamos visión, revelación y la profecía viene en este fluir. Es como ir y atraer un río de Dios que nos va a traer palabra de ciencia, palabra de sabiduría, nos va a traer el tener visión, la revelación y entre eso viene la palabra profética. El profeta debe ser un adorador y dejarse seducir por el amado. Vienen muchas cosas sobre los profetas, porque a veces nos viene temor, nos viene incredulidad. Y si nosotros no tenemos el perfecto amor, el temor nos va a invadir y ya no vamos a profetizar con la autoridad que nosotros debemos pararnos desde lo alto del monte Sión y desde ahí transmitir la palabra profética. Ezequiel 3:8, vamos al libro del profeta Ezequiel y vemos qué importante es lo que este tema que estamos hablando. Ezequiel 3:8 dice, he aquí, he hecho tu rostro tan duro como sus rostros y tu frente tan dura como sus frentes.
El mover profético no es fácil. Yo sé que los que me están viendo y que son profetas, que fluimos en este río profético, hemos conocido que esto no es fácil, que no es el de querer con aquella emoción, el que me unjan como profeta. Cuando uno ya es ungido como profeta y pasan tus niveles de sufrimiento, de soledades, de muchas cosas difíciles, entonces nosotros logramos alcanzar un rostro, una frente tan dura como la de un diamante. Porque nos va a tocar ir a pueblo que es fuerte y que es duro también. Y solo un diamante puede entrar y hacerle frente a otro diamante. Entonces, qué bendición son los sufrimientos para el profeta. Qué bendición son las soledades, qué bendición son las pruebas y todos los hornos, todas las aflicciones que nos ha tocado vivir como profetas, porque nos ha hecho ponernos frente dura, frente de diamante. Y eso va a hacer que otras personas que también están duras se quiebren delante de la presencia del Señor, porque qué importante y qué responsabilidad es llevar la palabra profética en los hombros, porque es como llevar el arca del pacto acá y trasladar la voluntad de Dios. Ir a las congregaciones y llevar el arca, ir a la familia y llevar el arca, ir a las personas llevar el arca. Eso es tener una responsabilidad en el reino. Por eso nos hacen frente de pedernal, duros como el diamante, pero es porque nos tocan cosas duras. Un profeta que no ha tenido tratos duros, que no ha sido quebrado y vuelto a ser, que no ha tenido las tristezas y soledades como las que tuvo Ezequiel, no va a entender muchas cosas porque todavía va a ser inmaduro y entonces todavía todo le provoca risa, tiene inseguridad al hablar, no sabe si el que le habla es Dios o es su misma voz o son imaginaciones, todavía no sabe diferenciar, pero todos hemos pasado por ahí. Porque para poder llegar a un nivel maduro profético y poder entender la palabra profética que llevamos, cómo va a ir a soltar a muchas personas y a llevarles libertad, nosotros debemos aprender también a fluir en esta palabra profética y entender qué bendición es ser profeta. El ser profeta es una bendición porque nos ha formado un rostro de pedernal. También vemos en Jeremías 1:17. Vamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 1, verso 17. Si tú estás anotando, sería de mucha bendición. Y vemos acá, le dicen a Jeremías: tú pues ciñe tus lomos, levántate y diles todo lo que yo te mande. No temas ante ellos, no sea que yo te infunda temor delante de ellos. Entonces, aquí vemos que el llamado profético es fuerte, no es cualquier cosa. Y, por ejemplo, uno de ellos que era Luzbel. Luzbel significa luz bella. Antes de llegar a ser Satanás, antes de llegar a ser Lucifer, antes de llegar a ser el diablo, que el Señor lo reprenda, él era luz bella, era Luzbel, y él era el sello de la perfección. Ahora es un sello de imperfección, porque hace errar todo lo que toca, todo lo que sella, todo eso lo vuelve imperfecto. Entonces, esta profecía, la primer profecía que vamos a ver, el primer plano de la profecía es la profecía congregacional, es la que estamos viendo, donde está Apocalipsis 19:10, Segunda de Reyes 3:15, Ezequiel 3:8 y Jeremías 1:17. La profecía congregacional es una profecía redentora, es una profecía que lleva libertad a todo un pueblo, a toda una congregación. Es una profecía que redime, y redimir significa comprar 2 veces lo mismo. Entonces esta profecía va a llevar libertad a los cautivos. Es una profecía que debe haber sido gestada en la intimidad. El profeta que es profeta congregacional
debe ser un intercesor. La cuna de todo profeta es la intercesión. Un profeta que nace en la intercesión puede tener profecía congregacional, profecía personal, profecía direccional, profecía a las naciones, profecía a los universos, a todos los planos que Dios nos va a mandar. Pero tiene que ser intercesor. Un profeta debe saber lo que significa haber sido llevado al desierto para que prueben nuestro corazón y entonces hacerlo brillar, porque su profecía va a taladrar el corazón de los demás. Su profecía va a llevar ese brillo que todo profeta que ya salió del desierto trae. Entonces la profecía congregacional es distinta. La profecía congregacional es global, es generalizada. Por ejemplo, la profecía congregacional pudiera ser en una iglesia, en el momento de la adoración es cuando más fluye. Y es en el momento donde si el pastor de la congregación le da espacio a los dones, porque hay iglesias lamentablemente en donde no hay lugar, no hay espacio para el Espíritu Santo, le agarran las alas y no lo dejan volar, lo aprisionan, porque no hay lugar para dones, no hay lugar para que Dios hable, y Dios siempre va a hablar. Él dejó los dones, dejó los carismas, en donde está la palabra de sabiduría, palabra profética, palabra de ciencia, lenguas, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus. Él dejó todos estos dones para adornar a la novia. Nosotros necesitamos darle un espacio. Si hay pastores que me están viendo en este momento, dele un espacio a los dones. Haga que las personas que ya fueron bautizadas por el Espíritu Santo, que empiecen a fluir en los dones. Por eso es tan importante la escuela de dones, la escuela profética o una escuela espiritual, donde las personas entiendan qué fue lo que les dieron, cómo se usa, dónde usarlo, dónde no usarlo, cómo hacer. Y eso es el fin de esta escuela. El que tú y yo aprendamos a usar lo que el Espíritu Santo confió en nosotros, que son los dones. Entonces, la profecía congregacional es en el momento de los dones, donde se levanta la palabra profética, ya sea desde su lugar o hay un lugares donde la pasan escrita, o la pasan en el micrófono, o se la dicen al pastor, o de alguna manera, porque eso ya es según como el pastor la quiera administrar. Eso ya no hay un molde, ya no hay una forma única de hacerlo, sino es la libertad del Espíritu. De la forma que es el pastor, así van a fluir. Si el pastor es un pastor alocado, pero alocado en lo bueno, ¿verdad? O sea, que fluye, que danza, que grita, la profecía se va a levantar explosiva de esa manera. Como es el corazón del pastor, así va a ser. Si el pastor es tranquilo, es callado, así va a ser la profecía también. Porque según es el pastor, así son las ovejas. Entonces, en la profecía congregacional debemos darle lugar al Espíritu para que se levante la profecía y que hablen 2 o 3 a lo sumo, dice la palabra en Corintios, y que vayan en el orden de Dios, que no se pongan a hacer otro montón de cosas, como por ejemplo, se ha sabido de personas que se creen profetas, llegan a las iglesias y se levantan en profecía, o hay quienes se suben a los altares y le arrebatan el micrófono a los pastores porque ellos tienen un mensaje de parte de Dios. Eso no tiene que hacerse. El espíritu del profeta se sujeta, siempre se va a sujetar. Ahí es donde se mira realmente si ese es un don o es una emoción la que tiene. Porque si es un don genuino, tiene que llevar cobertura, respeto y tiene que saber que está en una congregación, pero tiene que respetar. Entonces la profecía congregacional podría ser un ejemplo que alguien se pare y diga, así dice el Señor, hoy he venido a este lugar y he venido a traerles paz, confíen, yo estoy con ustedes, el Señor indica que nos postremos, que nos humillemos en este momento porque Él nos va a dar una cobertura de paz. Esa sería una profecía congregacional, es generalizada, es algo que va a influir libertad
a la congregación completa, porque es una profecía redentora. Y así se tiene que ministrar. Entonces la persona que ministra los dones, porque tiene que haber alguien que los ministre, que no se quede la profecía en el aire y todos pensando qué querrá decir. Hay quienes que se asustan con esas profecías y ya no vuelven a llegar porque piensan que son personas locas las que están ahí, aunque realmente somos locas por el Espíritu, pero hay alguien que tiene que manejar esto y tiene que explicarle al pueblo. Y tiene que hablarles y decirles que así es la voz de Dios. Dice la Biblia en un salmo que la voz de Dios rompe, la voz de Dios hace que se queme las cosas, la voz de Dios es como agua y como fuego, es fuerte, como también puede ser suave y tierna. Entonces depende de lo que Él quiera decir. No hay un marco establecido, pero sí tiene que haber alguien guiado por el Espíritu Santo, que definitivamente la mejor persona son los pastores, porque son los padres de casa. Tendrían ellos que agarrar el micrófono después de 2 o 3 profecías en el momento de la adoración y ministrar y empezar. Bueno, Dios habló hoy de paz. Dios dijo que nos postráramos y creer. Dice segunda de Crónicas 20:20 que tenemos que creer a sus profetas y seremos prosperados. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que puse, poder decir, postrémonos hermanos, porque Dios dijo que nos postráramos y que Él nos iba a cubrir con su paz. Entonces ya todos se postran y la profecía congregacional cumplió su propósito, que era ser ministrada y llevar paz a todos. Pero sí, ¿qué hubiera pasado? Si la profecía se levanta, la misma, hoy traigo paz, dice el Señor, que no temas, que yo estoy contigo, que te postres porque te voy a llenar de paz. Y nadie dice nada. Y viene alguien, rompe fuegos del Espíritu y agarra el micrófono y solo, bueno, hermanos, que Dios les bendiga, vamos a dar los anuncios de esta semana. ¿Qué pasó? Si Dios estaba dando una instrucción a través de alguien que Él quiso usar. La profecía congregacional es para eso. Dios ya está hablando. Dios no solo va a hablar en la prédica. Dios a veces confirma la prédica con la profecía. Esto es algo bien lindo. Saber usar los dones a favor. No, si hay pastores, no dejemos que la palabra se quede así en el aire o que caiga a tierra y no, ministrémosla. Agarremos la profecía, agarremos el micrófono y sellemos la palabra. No dejemos que la gente se regrese a su casa con la duda de qué fue lo que pasó. ¿Por qué la persona habló y por qué nadie dijo nada? Entonces pueden haber personas que no entiendan este fluir profético, como también pueden haber personas que Dios las usa congregacionalmente para profetizar, pero lo que hacen es llorar y llorar y llorar y no dan la palabra profética. Y lo que hacen es asustar a muchos, porque los nuevitos que llegan se asustan con estas manifestaciones y no se entendió nada en el micrófono porque solo se lloró todo el tiempo. Y no tampoco se cumplió su propósito. Entonces, 2 cosas. No se cumple el propósito de la profecía si nadie la ministra, ni tampoco si no se le entiende a la persona. Es bien importante que si vas a dar una profecía de parte de Dios, te levantes, la des con autoridad y la des claramente. Después, si quieres, te tiras a llorar de la emoción que Dios te habló. Pero la profecía la vas a entregar sin tanto llanto, porque si no, no se va a entender. O sin tanto, porque entonces no se va a entender. La gente hasta le va a dar pena oír, porque pensarán que saber qué le está pasando. Entonces, por eso se tienen que poner los dones y aprenderlos a usar en una escuela. Eso es lo importante de la escuela. El otro plano de la profecía, de otra palabra, es la profecía direccional. Hay profecía congregacional y hay profecía direccional. Vamos a ver la profecía direccional en el libro de Éxodo 18. Éxodo 18:13. Y vamos a ver cómo Dios sí da dirección en la profecía.
Aconteció que al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer. O sea que era una dirección que el Señor le estaba dando. Y respondió Moisés a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí. Y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Y el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo contigo, porque el trabajo es demasiado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Ahora escúchame, yo te aconsejaré. Ahí viene una profecía direccional. Y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Y enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás como el pueblo, sobre el pueblo, como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, y que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo, y que te traigan a ti lo más grave que haya, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto y Dios te lo demanda, tú podrás resistir y todo este pueblo, por su parte, irá en paz a su lugar. Esta es una profecía direccional. La profecía direccional incluye un consejo de alguien que es anciano, de alguien que tiene ya una experiencia en la vida. A veces pensamos que la profecía solo es la congregacional, cuando se levantan: así dice el Señor. No, no solo esa es la profecía. Puede ser que en algún momento alguien se te acerque y te diga: este negocio que estás haciendo, no. Si hicieras esto acá y quitas a esta persona de acá y pones acá, entonces vas a llegar al éxito. Esa también es una profecía y es direccional. Porque es una profecía. Esta profecía es como para dar un consejo o guiarte muy directamente hacia una meta. Es inspirada por el Espíritu Santo. A veces se da por nombre en medio de una multitud y también puede ser una llamada de atención cuando alguien no ha estado obedeciendo a la voz de Dios. Puede que el Señor venga y diga: a ti, fulano de tal, el Señor me indica que tú vas directo a un precipicio, porque te veo que vas y vas sin frenos y te vas a ir a caer y te vas a ir a matar si tú no obedeces hoy, a que pares. Eso puede ser una profecía direccional, va muy dirigida a alguien. Esa puede llevar nombre, puede ir directamente hacia alguien, puede ser un esposo con una esposa, un hijo, un pastor, alguien, pero es muy directa. La congregacional es pueblo mío, es todos. La direccional es tú, Rosángel, tú, Juan, tú, Tito. Es muy directa. Eso es lo distinto. Vamos a ver una escritura más de la profecía direccional. Y vámonos a 1 Tesalonicenses. Qué bendición es tener esas profecías porque llegan en el momento oportuno. 5:20. 1 Tesalonicenses 5:20. Dice: no menospreciéis las profecías. Punto. A veces, si aquí Moisés se hubiera puesto a decir: ¿y usted, suegro, por qué se está metiendo encima que era su suegro? Porque la profecía direccional puede venir de cualquier persona, porque es la palabra profética, va a llegar. Puede ser que ni siquiera sea un profeta el que te la dé, alguien de la familia, alguien que te ame, tu papá, tu suegro, tu maestro, un pastor, alguien que tenga como una palabra de consejo, experiencia de vida. Entonces aquí, por eso tenemos que saber que no hay que menospreciar las profecías.
Si Moisés no hubiera hecho caso, desfallece él, desfallece el pueblo y no llegan a ningún lado. Y le dio tan fuerte la profecía direccional que hasta le dijo grupos de cuántos tenía que hacer para que todos fueran y caminaran en la misma visión. Grupos de 10, de 50, de 100 y de 1000. Fue muy, muy sabia la profecía direccional. También vemos en 2 de Samuel, siempre hablando de profecía direccional. 2 de Samuel 7, del 1 al 3. Dice, sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey, ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Pero vemos que más adelante, esa misma noche, el Señor le dio palabra a Natán y le dijo, ve y di a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú el que me va a edificar casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda y en un tabernáculo. Donde quiera que he ido, todos los hijos de Israel, y empiezan a darle la palabra direccional de quién le iba a hacer la casa al Señor. Se la dan directamente a David. Entonces, la profecía direccional, vamos a concluir que es un consejo de Dios para hacer algo muy directo. Que nos venga profecía direccional para eso que estamos esperando. Y la última es la profecía personal. La profecía personal es muy parecida a la direccional, pero a veces no es tan fuerte ni tan directa, sino puede ser un poco más suave, es muy delicada, porque dentro de una congregación no se debe buscar ni lugares solitarios para darla, no se tiene que arrinconar a las personas para dársela en el oído, porque es personal, eso no se tiene que hacer. Tiene que pasar por una cobertura. Si yo recibo palabra para el miembro de una iglesia o de mi iglesia, yo tengo que ir primero con los pastores y llevarles la profecía. Mira, el Señor me mostró lo que le va a pasar a él. Bueno, entonces no es el tiempo que se la digas, vamos a orar. Eso es lo que pueden decir los pastores. O puede que te digan, va, amén, vamos y se la damos y oramos por él. Y ya van, pero es una profecía personal y tiene que ir siempre con cobertura. No puedes ir y llamar por teléfono, buscar y reunirte con las personas y decirle lo que tú recibes para ellas si no ha pasado por tu pastor todavía. Es una profecía personal, debe ser filtrada. No es bueno que los varones busquen a las mujeres para darle profecía personal al oído y sin ser acompañados de su cobertura, o al revés. Las mujeres buscar a los varones para darles la profecía personal al oído y hasta abrazarlos. Es peligroso. No debemos darle lugar al diablo y debemos cuidarnos. Si no hay en el momento alguien de cobertura que nos acompañe a darle la palabra personal, alguien del sexo opuesto. O si no, es mejor escribirla y pasársela por escrito primero a la cobertura. Pero no buscar a solas para darles las profecías personales, no ir a buscar a las casas a tocar, no llevar este tipo de profecías, no es así. Eso hay que cuidarlo mucho. Es muy peligroso este medio porque la profecía, en este medio se mueven muchos falsos profetas, muchos mentirosos que pueden confundir al pueblo. No aceptes profetas que anden de casa en casa, de puerta en puerta, autollamándose profetas. No tienes que saber tú dónde se congregan, quién es su cobertura, si no, no aceptas a nadie en tu casa. Hay profetas ambulantes que andan llevando profecías personales como que fueran ofertas de supermercado y eso no es así. Un profeta que reciba una profecía va y pregunta quién es tu cobertura y primero pasa la profecía con tu cobertura. Esos son los 3 planos de la palabra profética: congregacional, direccional y personal. Espero que este tema haya sido de mucha bendición para tu vida. Te espero siempre el próximo martes en este mismo lugar, aquí en tu Escuela Profética al Aire, en Dimensión 7. Bendiciones. Estás viendo
Compañía de Profetas.